Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora saludamos a todos los amigos y hermanos en la fe que se nos unen mediante Facebook y aún por el teléfono. Sé que hay más que se van a ir conectando porque hay palabra de Dios, mis hermanos. Hay palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis hermanos, en esta noche, para los que no me pueden ver, estoy vestido con un polo, en Argentina le llaman chomba, de color verde, ¿no es cierto? Y ustedes saben que dice el dicho, verde color de esperanza, otros dicen verde color del oro, ¿no es cierto? Pero no. Quería, digamos, unirme un poco a este tiempo. Algunos le llaman tiempo navideño, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, para comenzar esta noche, no puedo escaparme de volver un poquito a lo que meditábamos anoche. Y no es que no tenga nada para compartir, hay muchísimos, pero el problema es que anoche quedó muchas cosas por hablar, por decir, ¿no es cierto? Porque el tiempo era muy breve, ¿no es cierto? Estuvimos en el aire 13 minutos, no llegó a 13 minutos y medio. Y en esta noche, mis hermanos, si a alguien de ustedes le dijera, ¿qué texto podemos usar para hablar de la Navidad, para hablar de este tiempo que se conmemora el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Y uno pudiera decir que uno de los textos más efectivos es justamente este que estábamos meditando anoche, Gálatas capítulo 4, ¿no es cierto? Y dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y mis hermanos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, veíamos anoche que el que está en control de todas las cosas, dice que por él fueron hechas todas las cosas y él las sustenta con la palabra de su poder. Dice que aún ni una hoja de los árboles se cae si no es por su consentimiento, por su poder. Él ha prometido guardar nuestras vidas, no guardarnos del mal, sino que Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a pasar por tristeza, por pruebas, por dificultades, pero hay una palabra que nos dice el Señor, confiar. Confiar no es otra cosa que apoyarse en algo o en alguien. Y mis hermanos, así como cuando uno recibe una noticia muy dura, que nos deja tambaleante, buscamos un hombro al cual abrazarnos, podernos apoyar para resistir el dolor, el sinsentido de la noticia que podemos haber recibido. Y allí buscamos ese apoyo, allí confiamos, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. La buena noticia es que todo no termina acá en este mundo. Este mundo no es nada más que la antesala de preparación. Podríamos decir el gimnasio donde nos estamos entrenando para esa vida de gloria que nos espera allí por la eternidad, ¿no es cierto? Pero mientras tanto tenemos que afirmarnos en la fe, alimentar nuestra fe. ¿Y qué mejor que con la palabra del Señor? Y decíamos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Mi hermano, si uno se pone a ver cuál era ese cumplimiento del tiempo, y ustedes saben que va a ser más o menos en el año 1250 o 1445 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Allí fue en un monte, allí en un páramo desértico, allí en lo que es la península del Sinaí, allí en el monte de Sinaí o en el monte Horeb. Allí Dios va a darle a Moisés las tablas de la ley. Decía más o menos 1250, 1445 antes de Cristo. O sea que habían pasado más o menos unos 1400, 1500 años desde el momento que Dios les había dado a su pueblo, a ese pueblo que él había sacado de la esclavitud de Egipto.
Mi hermano, a veces nosotros pensamos que bueno, Dios vino a librar a su pueblo de la aflicción, de la esclavitud, del oprobio, de las mortificaciones, de las flagelaciones, de los látigos de Faraón, para sacarlos a la libertad y que ellos pudieran vivir en paz, en tranquilidad, en bendición. Pero mis hermanos, muy pronto aquel pueblo va a tener que entender una cosa: el carácter de Dios, la santidad de Dios. Y allí Dios se va a revelar a través de aquellas 10 palabras, el decálogo, o algunos le llaman los 10 mandamientos, donde no es otra cosa que la descripción de la naturaleza santa del Dios al cual servimos, el Dios que los estaba llamando a salir de la esclavitud para entrar en la libertad de poseer la tierra prometida. Para los judíos de aquella época era una tierra prometida que estaba al cruzar el Jordán. Para nosotros, mis hermanos, la tierra prometida no es el cielo. Para nosotros la tierra bendecida de promesa, donde fluye leche y miel, es la vida de Cristo en nosotros. Aprender, vivir a Cristo en esta vida, mi hermano, experimentar a Cristo, tener comunión con Cristo. No hemos sido llamados a una religión, hemos sido llamados no a una relación, hemos sido llamados a una comunión. Fiel es Dios, el cual los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, a la común participación en la vida de Cristo. Aleluya. Cristo nos comparte su vida para que nosotros podamos vivir por la eternidad. No es una vida prestada, es una vida impartida la que nos da Cristo. Y decía, Dios les mostró la ley, les dio los mandamientos, Él mostró el Dios santo que Él es, pero también nos venía a revelar la incapacidad que tiene el hombre de poder cumplir con los requisitos, con los requerimientos de la santidad de Dios. Es imposible para un hombre, para una mujer, poder vivir a la altura de la santidad de Dios. Y por eso, mis hermanos, allí está la ley que vino a ser como nuestro ayo. Y el ayo era el criado que llevaba al hijo heredero a lo que era el pedagogo, el maestro. El ayo era el criado que llevaba al niño al maestro para que fuera instruido, para que fuera preparado, mi hermano, para que a la edad de 12 años pudiera recibir la adopción plena de hijo. Mi hermano, no es en la historia, en las costumbres judías, en la cultura judía de aquel tiempo, ser adoptados como hijo no era que uno tomaba un hijo extraño, un hijo ajeno, y lo tomaba como hijo de uno, ¿no es cierto? Eso es prohijar, como se acuerdan la hija de Faraón cuando prohijó a Moisés, lo tomó como un hijo suyo. Pero Jesucristo no hizo eso, Dios no hace eso con nosotros. Dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo pudiera decir que todo eso, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que nos redimiese y nos adoptase como hijos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Allí a los 12 años el papá tomaba a su hijo y delante del público, públicamente decía, este es mi hijo y él es mi heredero. Él va a recibir todos mis bienes en herencia, reconocimiento público. Y eso es lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús. Nos ha adoptado como hijos. Cuando éramos nada más que pecadores, enemigos de Dios en nuestras mentes, no solo Dios nos amó, no solamente murió por nosotros, nos redimió de toda maldición, de todo pecado, sino que también nos dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, este texto habla de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y esto es un poco, mis hermanos, lo que se conmemora en esta época del año,
algunos llaman Navidad, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, tenemos que reconocer algo. En sus orígenes, la iglesia cristiana, o la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, vamos a decir así, los primeros 300 años de existencia, o los primeros 3 siglos de existencia, no hay datos históricos, no hay ninguna información de que la iglesia haya conmemorado, celebrado el día del nacimiento de Jesús. No se celebraba, mis hermanos. Es más, Dios no dejó específicamente cuándo fue el día que Él nació. Por lo tanto, es porque Dios decidió que no era necesario eso, que teníamos que prestar atención a otra cosa más importante. ¿No es cierto? Pero claro, la gente pasa el tiempo y en los primeros años, cuando estaban los discípulos, hasta más o menos el siglo primero de nuestra era, el año 100 de nuestra era, cuando va a morir el apóstol Juan, que va a ser el último de los discípulos, de los apóstoles originales de Jesús, no había ningún problema en cuanto a la verdad revelada, a la doctrina de Jesucristo. Pero van muriendo los apóstoles, se van levantando otra gente y van introduciendo cosas, creencias, costumbres, opiniones personales que van llevando, que van contaminando la doctrina cristiana, la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Y por eso, mis hermanos, van a surgir algunas herejías, como por ejemplo la de los arrianos, que negaban que Jesucristo había venido en carne, que no podía ser. Ellos creían que la naturaleza humana, la carne, era contaminada, pecaminosa, y cómo podía ser que Dios hubiera venido a habitar en un cuerpo de carne como humano. ¿No es cierto? Era una aberración para ellos. ¿Cómo el Dios de los cielos podía venir a habitar en un cuerpo pecaminoso como es el del hombre? ¿No es cierto? Entonces, mis hermanos, de ahí se empezaron a levantar distintas polémicas y en el afán de querer defender, digamos, la deidad de Cristo, y lo que es más tremendo, la unión hipostática, que es la unión entre Dios y el hombre, que siendo Dios 100%, ¿cómo podía ser hombre 100%? Que en una persona habitaran las dos naturalezas a la vez, ¿no es cierto? Una cosa inconcebible. Si era Dios, ¿cómo podía ser hombre? Y si era hombre, ¿cómo podía ser Dios? Y si Él murió en la cruz, ¿cómo Dios no puede morir? Entonces no era Dios, y se formó un lío allí, y se levantaron voces para tratar de aclarar esto. Y mis hermanos, en ese intento de defender a Dios, se va a llegar al año 336 de la era cristiana. Decía, en los primeros 3 siglos de la fe cristiana, no hay datos históricos de que la iglesia haya tenido un día para festejar lo que algunos le llaman el cumpleaños de Jesús, o en la fecha del nacimiento de Jesús. No se conmemoraba. Sí, Jesús nos dejó un mandamiento bien claro, que debíamos recordar su muerte, no su nacimiento, mis hermanos. Acuérdense, Jesús sí mandó explícitamente, sin lugar a dudas, que el pueblo suyo tenía que conmemorar su muerte y resurrección, y anunciar su muerte al mundo hasta que Él venga. Y por eso va a instituir la Cena del Señor. Aquella ceremonia que Él tomando el jugo de la uva y dijo: esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y tomando el pan dijo: esto es mi carne, comed de él todos vosotros. Porque cada vez que lo hacéis, mi muerte anunciáis al mundo hasta que yo venga. Eso sí estaba bien claro en la iglesia primitiva. La única fecha que se celebraba era la resurrección, la muerte en Pascua y la resurrección de Jesucristo. Se conmemoraba, ¿no es cierto? Y allí sí venía el día de resurrección, un día de gloria. Y de hecho, mis hermanos, en la historia no hay ningún lugar a dudas cuando cae la Pascua, cuando eso... por más que lo quieran cambiar, no hay manera, ¿no es cierto? Pero repito, del día del nacimiento de Jesús, la palabra de Dios no dice nada. Pero ahora hay que aclarar algo, mis hermanos. Decía
en el tiempo, fue pasando el tiempo, ya la fe llega a Roma y Roma, el obispo de Roma se empieza a hacer cada vez más fuerte y se empieza a unir con la política, el poder temporal del emperador Constantino. Y allí sí, ellos van a cobrar fuerza y van a ir conquistando territorios, sobre todo los territorios del norte, de lo que era Alemania, Inglaterra, Francia, la Escandinavia, ¿no es cierto? Y van a ir para, digamos, expandir la fe católica, ya no la fe cristiana, sino la fe católica apostólica romana, ¿no es cierto? Y ellos van a ir tomando fechas, costumbres, ceremonias que se hacían. ¿Para qué cosa? Para captar la mayor cantidad de adeptos posible. Y si hay una palabra, mis hermanos, que puede describir bien lo que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, esa palabra es sincretismo. Sincretismo es una palabra que describe la fusión de distintos elementos para crear algo nuevo. Así ellos tomaron elementos del paganismo, elementos de los dioses paganos y le agregaron la fe cristiana y allí hicieron algo nuevo que es la fe católica apostólica romana. De ahí vienen los santos, la intercesión de María y qué sé yo cuántas cosas. Pero decía, mis hermanos, más o menos en el año 336, allí sí va a empezar a haber algunas celebraciones, conmemoraciones de lo que sería el día del nacimiento de Jesús. Pero casualidad, era en el mes de diciembre. Diciembre en Europa es mes invierno, frío, ¿no es cierto? Y allí los países, sobre todo los antiguos romanos, celebraban unos festivales religiosos y culturales y sociales llamados Saturnalias, que eran fiestas en agradecimiento al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y del tiempo. Acuérdense, mis hermanos, estábamos hablando ya a principios de invierno, en diciembre, ¿no es cierto? Y a finales de otoño, cuando ya se levantaron las cosechas. Y entonces usted sabe que los inviernos son muy crudos en el Polo Norte, lo que es en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Y entonces pasar el invierno sin cosecha, sin grano, sin reserva, era prácticamente ser condenados a morir. Entonces, en agradecimiento a que habían tenido una buena cosecha en ese año, celebraban cultos y festividades en honor al dios Saturno. Y eso se hacía el 17 de diciembre. Pero con el tiempo, mis hermanos, vamos a llegar al año 352, cuando el Papa Julio I va a establecer, noten esto, tenemos que aclarar en honor a la verdad. El Papa Julio I jamás dijo que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Simplemente él estableció esa fecha, que el 25 de diciembre era la fiesta del sol invicto, que era el dios Sol, que era el dios vencedor, ¿no es cierto? Ese 25 de diciembre tenía que ser declarado día de recordación del nacimiento del Señor Jesucristo. Repito, jamás Papa ninguno dijo que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Esos fueron todos los... A veces dicen que peor que el Papa son los papistas. Y peor que los papistas y son los religiosos que tocan de oído sin interiorizarse de la historia como realmente ocurrió. Y por eso en esta noche, mi hermano, he sentido la necesidad de hacer algunas aclaraciones. Y decía, mis hermanos, ellos van a tomar de las Saturnalias que después se van a extender desde el 17 hasta el 29 de diciembre. Ahora, en ese tiempo, era un tiempo de celebraciones, de fiestas sociales, de compartir, donde las clases sociales eran dejadas de lado y los patrones, los amos, los señores feudales, permitían que sus siervos, sus criados, tener esos días de festividad donde todos comían juntos, donde no había ricos ni pobres, todos comían las mismas comidas, bebían las mismas bebidas, sin medida, ¿no es cierto? Era una fiesta, un jolgorio, y venía un espíritu que realmente de alegría, de compartir, de solidaridad, de amistad.
Y no necesariamente de la fe cristiana, mi hermano, porque hay que tener cuidado. Hay gente que habla del espíritu navideño. Mi hermano, acá no se trata de espíritu navideño. Acá se trata del Espíritu Santo de Dios, que es distinto al mundo, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Y ojo que yo no sé, que no es que sea un enemigo de la Navidad ni nada, pero soy un amante de la verdad. Y la verdad nos hace libres. Mi hermano, nosotros estamos para agradar a Dios, no al mundo, no a nuestros placeres, no a nuestras creencias, sino agradar a Dios conforme a su palabra, mi hermano. Y decía, allá para contrarrestar todo ese paganismo y absorber todas esas creencias y que la Iglesia Católica tuviera más feligreses, van a tomar todas esas festividades y las van a, ¿qué cosa? Santificar, y van a formar parte del santoral de la Iglesia Católica. Y gracias al Papa Julio I, el 25 de diciembre va a ser el día de Navidad. Y donde allí la Iglesia Católica va a tener por tradición que el día 24 a la noche va a ser la misa del gallo a las 12 de la noche. Y de ahí viene la costumbre que heredamos nosotros los latinos, porque los gringos, los americanos, no tienen la famosa Nochebuena que tenemos nosotros. Los gringos se van a dormir temprano porque para ellos Navidad es el 25 y se levantan temprano para ir a abrir los regalos y todo esto. Otra cosa antes que me olvide. Había la costumbre en aquel tiempo de compartirse regalos y los vecinos y todos se llevaban regalos y intercambiaban. Pero también trajeron una costumbre de los países nórdicos, sobre todo de los celtas, de adornar un árbol, un pino que era color verde. Y una cosa, los que me ven por Facebook, para mí yo estoy vestido de verde. Mi hermano, el verde era el color original de la Navidad. Todo era vestido de verde, porque el verde era símbolo de la vida, que entonces hablaban de la vida y esto y que el otro, pero era el color verde el predominante en la celebración. Y decía, aquellos trajeron esa costumbre de los celtas y de los sacerdotes druidas de allá de lo que es Escocia, Irlanda, todo eso, y adornaban el árbol y le colgaban manzanas y frutas en agradecimiento al dios Saturno, que les había dado la abundancia de las cosechas y que gracias a ello no iban a tener hambre e iban a poder sobrevivir el invierno. Miren que el invierno es bravo allí en el hemisferio norte. ¿Me van siguiendo? Entonces en gratitud se celebraba esto, pero la Iglesia Católica lo va a tomar y allí lo va a santificar y de ahí va a salir lo que nosotros conocemos como la Navidad. Ahora, mis hermanos, hecha esta salvedad, el tema es, algunos dicen, ¿cuándo nació? No sabemos, pero lo importante es que vino. Mi hermano, es lindo, es verdad, pero no es toda la verdad eso, que lo importante es que vino. Porque mi hermano, Jesucristo vino, pero ¿quién de nosotros tiene duda que Jesucristo vino? Andá a decirle a un judío que Jesucristo vino, que el Mesías vino. Te sacan corriendo. ¿Me van siguiendo? Mi hermano, acá no se trata de empezar a pelear si hay que defender la Navidad, que no. Acá lo que se trata es de demostrar que Jesucristo vino en carne. Pero ¿sabes qué? Mi hermano, para demostrar eso, la única prueba que tenemos es que nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas, porque no hay otro poder dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El único poder que transforma las vidas es el poder del Evangelio. No hay otro poder, mi hermano. Dice que el que no ama a su hermano está todavía en tinieblas, pero el que ama a su hermano ha pasado de las tinieblas a la luz, porque ha venido Cristo. Cristo vino para hacer posible el amor. Aquellos que festejaban los hombres por unos días, y ustedes fíjense en estos días acá, sobre todo en Miami donde vivimos, no hay lugar, usted quiere tener una comida, tiene que andar haciendo reservaciones porque las compañías y todo están haciendo fiestas y todo, y una camaradería, qué sé yo, pero después cuando llegamos a enero se olvidó todo eso. Fue todo cartón pintado, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano?
El único que vino para transformar las vidas se llama Jesucristo. Y Él no estableció un día que debía conmemorarse su nacimiento. La mejor prueba es abrir nuestros corazones y dejar que Él nos transforme. Fíjense, mis hermanos, allí Gálatas dice, el problema de los Gálatas era que querían volver a la religión. Dice que Jesús vino nacido de mujer. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que nacer de mujer? Porque acuérdense que por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Me van siguiendo? Y nosotros por un hombre hemos recibido la naturaleza pecaminosa que al obedecerla nos ha convertido en pecadores, reos de muerte, reos de condenación eterna. Y Él vino para redimirnos, por eso nació de una mujer y se hizo un hombre igual a nosotros. No para darnos un ejemplo. Mi hermano, Jesucristo no vino para mostrar que se puede vivir de acuerdo a Dios. Si somos honestos, trata de imitar a Jesucristo en tu propia fuerza. Imposible, mi hermano. Imposible. Tiene que ser la vida de Cristo en nosotros, porque si no vamos a seguir teniendo este cristianismo que no convierte a nadie, que no convence a nadie, mi hermano. Me van a seguir, vamos a seguir teniendo un cristianismo de guerra de palabras, nada más, pero huecos, vacíos de poder. Y entonces fíjese lo que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, la adopción de hijos no es que Dios tomaba hijos de extraños y los traía y lo hacía hijo de Él, no. Adopción de hijos significaba que Él nos daba de su vida, de su ADN, de su misma naturaleza. Eso es ser la vida de Cristo. Ahora tenemos la naturaleza de Dios. Ahora sí, si obedecemos esa naturaleza, podemos vivir vidas santas. Y ese es el mejor mensaje de que Jesucristo vino al mundo. No es, mi hermano, que nos pasemos todo el año tratando de juntar para hacer fiestas en Navidad y después quedar endeudados con tarjetas de crédito y después en enero los zafacones o los dumpsters llenos con la basura, que es el año, la temporada del año donde más basura se tira, las calles todo llenas de basura, de los festejos, los arbolitos de Navidad que se tiran y todo eso, y las vidas siguen siendo sin transformarse. ¿De qué sirvió todo eso? Mi hermano, la mejor Navidad es demostrar una vida cambiada. Yo antes así, ahora Jesucristo me transformó. Él vino y mi vida es la mejor prueba que vino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y antes que me olvide, porque usted va siguiendo como dicen los cubanos, mi pulovito verde. ¿Saben cuándo el color rojo vino a ser predominante en la Navidad? Cuando el catolicismo empezó a ser fuerte. Acuérdense que los cardenales y todo eso, ¿cuál es el color que ellos usan? El rojo, el púrpura, ¿no es cierto? Y después, acá en Estados Unidos, el color rojo de la Navidad cobró mucha fuerza con una campaña publicitaria que hizo la Coca-Cola en los años 1920, donde vistieron un muñeco, un viejito gordito, un personaje gordito llamado Santa Claus, y como dicen los cubanos, Santiclós, que para nosotros lo del sur es Papá Noel. El gordito cachetón de color todo de rojo, que fue el rojo Coca-Cola, ¿no es cierto? De allí se nos transformó del verde al rojo. O sea, todo es cuestión de mercado, cuestión de costumbres culturales, sociales, ¿no es cierto? Que no es malo, pero mi hermano, tengamos cuidado. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Repito, de nada vale, como dice Pablo, fíjense allí a los Gálatas, le dice allí en el capítulo 4, en el verso 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, ven, guardáis los días. Ah, no, que este día, no, que... No, mi hermano. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio.
y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Y fíjense, vayamos al verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mi hermano, no hay Navidad que valga sin Cristo formado en cada uno de los creyentes, de nosotros, mi hermano. Cristo tiene que ser formado en nosotros. De nada sirve, como yo cuando era chico, me acuerdo, la temporada de Navidad, mi padrastro, nosotros éramos gente pobre, y mi padrastro vivía de changas, trabajitos temporales, trabajitos que conseguía por ahí. Y entonces, cuando llegaba Navidad, aquellas personas que él conocía, que les sabían dar trabajo, era el regalo de Navidad que recibían. ¿Cuál eran? Aquellos que son de mi edad se van a acordar. Un pan dulce y una sidra. Esa era para nosotros la Navidad, el pan dulce y la sidra. De Jesús, ni noticias. Mi señora me dice panetone. No, pan dulce. En Argentina era pan dulce. En mi provincia de Córdoba, panetone no, pan dulce. Y mi hermano, Jesús, naranja. Nadie sabía quién era Jesús, pero sí sabían qué lo que era el pan dulce y qué lo que era la sidra, porque había llegado Navidad. Sin sentido, mi hermano. Repito, el mejor anuncio de que Jesucristo vino al mundo es mostrar mi vida transformada. Gloria al nombre del Señor. Repito las palabras de Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gloria a Dios. Mi hermano, repito, aprovechemos este tiempo para estar en familia, aprovechemos este tiempo para compartir el Evangelio, pero no caigamos en esa vorágine de comprar regalos, meter la tarjeta y qué sé yo, y en meterse en deuda. No caigamos, eso es del mundo, eso es lo que viven sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros, mis hermanos, no somos de aquellos. Ya somos distintos. Ser santo es ser distinto al mundo. Ser santo no es uno que anda vestido de negro, que anda con la cara larga. No, ser santo es ser distinto a la gente del mundo. Así de simple. Y en esta noche vamos allí a Marcos, capítulo 9. Porque vamos a ver algo, mi hermano, y quiero que veamos realmente este papá que tenía una necesidad. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera venido? Ahí está la mejor prueba de que Jesucristo había venido. Repito, nadie sabe el día ni la hora que Él nació, ni como así tampoco nadie sabe el día ni la hora que Él va a volver. El Señor es el Señor sin fechas y sin horario, pero que cumple, el tiempo se cumple porque Él vela sobre el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía Marcos capítulo 9, vamos a ir allí al verso 14. Gloria a Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ustedes se acuerdan, había sido el momento de la transfiguración allí en el monte, se le aparecieron Moisés y Elías, ¿no es cierto? Y hablaban con Jesús. Pedro le dijo, Señor, es bueno para nosotros hacernos unas enramadas y bueno que estemos acá, ¿no es cierto? Y va a tener que venir una nube, cubrirlos y Dios hablar y dice, a él escuchar. Y tuvieron que desaparecer Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, Elías a los profetas. Mi hermano, la ley y los profetas anunciaban Cristo. Cuando vino Cristo, Moisés y Elías tuvieron que salir del escenario. El único que quedó en el escenario, bajo los reflectores, delante de las cámaras, fue Jesucristo. Aleluya, ya no corre la ley, ya no corren los profetas, porque el que anunciaban los profetas ya vino. Gloria al nombre del Señor. Es impresionante la cantidad de más de 300 profecías acerca de Jesús que se han cumplido.
No hay duda que Jesucristo es aquel que Dios envió al mundo. Bendito sea el nombre, pero eso no se necesita un día en el año. Los 365 días del año pueden corroborar que Jesucristo vino al mundo. Cada vez que una persona abre su corazón, se convierte a Él, esa es otra prueba de que Jesucristo vino al mundo, sigue salvando almas, sigue salvando vidas, ¿no es cierto? Y entonces dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban de ellos. Repito, estoy leyendo el verso 14 del capítulo 9 de Marcos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Mi hermano, acá vemos un padre con una tremenda necesidad. Trae su hijo a los discípulos e indudablemente no pudieron liberarlo, no pudieron sanarlo, ¿no es cierto? Y mis hermanos, ahí podemos ver la iglesia. Podemos tener un montón de ceremoniales, podemos tener ritos, podemos tener costumbres, podemos celebrar la Navidad, podemos celebrar el día de Pentecostés, lo que usted quiera. Pero si no tenemos poder de lo alto para dar respuestas a las necesidades de la gente, de nada sirve, mi hermano. Vamos a hacer una religión más. Porque este hombre ya vivía cuando vino Jesús a la tierra. Los judíos no necesitaban otra religión, estaban hasta la coronilla de religión. El mundo estaba hasta la coronilla de religiones. Mi hermano, la única religión que surgió después del cristianismo fue el Islam, en el año 638 de nuestra era, cuando el profeta Mahoma no tenía otra cosa que hacer, se metió en una cueva a meditar y allí dice que Dios le empezó a revelar el Corán y todo eso. Que si usted lee el Corán va a ver que hay muchas copias de lo que son el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Me va siguiendo? Pero lo triste del caso es que el Islam surgió por lo menos por una causa. Y es porque los judíos despreciaban a los árabes. Los despreciaban, los discriminaban. Se sentían rechazados. Los judíos tenían que haber compartido la fe, pero se volvieron tan exclusivistas que cerraron el mensaje de salvación a los demás pueblos. Y cuando los árabes vieron que los judíos, la corrupción que vivían y todo esto, ellos dijeron, no, hay que hacer una reforma de la fe. El Islam no niega al judaísmo. El Islam no niega a Jesucristo. Lo que le resta es valor, le resta poder, le resta la deidad, ¿no es cierto? Pero no lo pudieron sacar de al lado. Pero decía, el Islam surgió por la ineficacia del pueblo de Dios. Y así la iglesia, si no despertamos, y no, despiértate, vístete de poder, dice Isaías a la iglesia. Cíñete de poder, mi hermano. Porque si no nos ceñimos de poder, si no nos estamos investidos con poder de lo alto, van a seguir surgiendo religiones. Porque el cristianismo no da respuesta. Este hombre, si no hubiera encontrado en los discípulos no encontró ninguna respuesta. Un poco como el paralítico, ¿se acuerdan el cojo? Que cada día llevaban al templo y los dejaban en la puerta de la hermosa. ¿Se acuerdan? Ese hombre no podía entrar en el templo. Lo dejaban en la puerta. Y hay mucha gente que está en la puerta. Porque está esperando ver algo, mi hermano. Aquel hombre esperaba que alguien le diera algo. Mi hermano, pero qué lindo que un día fueron dos hombres que habían estado orando.
mi hermano, o volvemos a la oración, y no estoy hablando, mi hermano, de oraciones públicas, no estoy hablando de oraciones en la congregación, estoy hablando, mi hermano, el avivamiento de la oración tiene que empezar en lo personal. Me va siguiendo, muchas veces preferimos orar en público porque no oramos en privado, pero yo te digo una cosa, el que ora en privado hace oraciones larguísimas, y cuando ora en público no tiene que hacer oraciones kilométricas. Y hace oraciones tipo Elías, respóndeme, Señor, respóndeme. Y ahí vino fuego del cielo. Si nos hubiera tocado a nosotros, yo siempre digo, hubiera pasado una hora hablando y clamando a Dios y llorando y gritando y pataleando para que Dios responda. Elías, que era un hombre de oración, un hombre de la palabra de Dios, un profeta de Dios, simplemente dijo, respóndeme Jehová. Respóndeme, pero eso sí, había restaurado el altar de Jehová. Él había dicho a sus hermanos, acercaos a mí. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Decía, no podemos restaurar la oración en la congregación si antes no restauramos la oración en nuestras vidas personales, empezando por el liderazgo hasta la última de las ovejitas. Oración en lo privado va a representar oración en público. Gloria al nombre del Señor. Entonces decía, venían Pedro y Juan, que habían venido de la oración, y allí dice, plata ni oro no tengo. ¿Te acuerdas? Él, el paralítico, los miró esperando recibir algo. Y Pedro le dijo, mira, ni plata ni oro no tengo, más lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y levantándolo de la mano ahí, y dice que empezó a correr y saltar. Y qué lindo que el paralítico entró en la iglesia. No se fue para afuera, no se fue para la casa, no se fue para el mall, no se fue para la playa, se fue para dentro de la iglesia. Hay mucha gente que está en las puertas de la iglesia esperando que algo suceda en la puerta de la iglesia con aquellos que entran a la iglesia. Necesitan ver el poder de Dios. Y cuando ellos vean el poder de Dios funcionando, van a entrar en el templo saltando y alabando y glorificando a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo en un Dios de poder. Creo que Dios es real, que Dios es vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, le dijo en el verso 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toman le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Si fuéramos sido nosotros ya hubiéramos elaborado una teología explicando por qué no pasó eso. Hubiéramos dicho, tenemos que esperar que Dios un día va a responder y que esto y que lo otro. Mi hermano, dice la palabra de Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió. ¿Saben cuándo es el cumplimiento del tiempo para cada uno de nosotros? Cuando lleguemos al momento de estar hartos de seguir viendo las cosas como siempre. Dios está esperando que haya alguien, que haya un Gedeón, mi hermano, que esté harto que venga el enemigo y le robe las cosechas, que esté harto que el enemigo venga y nos avergüence. Porque dice, ¿dónde está tu Dios? Como le decía al salmista. ¿Dónde está el poder de Dios? Ustedes no tienen poder, ustedes son un grupo religioso más. ¿No es cierto? Se tiene que levantar un Gedeón que ya cansado de que viniera el enemigo y se burlara de ellos y los saqueara, se levantó y empezó a esconder el trigo en el lagar, en el lugar donde se pisaba la uva, ahí metió el trigo, fíjense, ridículo pero real. Y allí se le va a presentar el ángel. Dios está esperando, mi hermano, que haya un hombre, una mujer que diga, Señor, yo estoy harto, ya estoy harto, quiero ver cambios, quiero ver tu vida en mi vida, quiero ver tu obra, tu poder. Quiero ver tu Santo Espíritu moviéndose con poder y gran gloria. Y dice la palabra, que cuando donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
Preste atención a esa palabra que dice el Señor. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Mire, ¿cuántos años habrá estado este chico yendo a la sinagoga, yendo al templo, sin ver el poder de Dios? Y lo triste, mi hermano, que nos acostumbramos a lo que vivimos. Que nunca nos acostumbremos a la ausencia del poder de Dios en nuestra congregación. Pero me parece que lastimosamente nos estamos acostumbrando. Tiene que empezar a venir el tiempo del clamor, donde personas lloren en la presencia del Señor, clamando, gimiendo, para que vuelva Dios a moverse con poder en medio nuestro, para que nos invista con poder de lo alto, ¿no es cierto? Y dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mi hermano, el mundo va a conocer a Dios según la iglesia le muestre a Dios. Repito, el mundo va a ver a Dios según la iglesia lo muestre. No hay otro revelador de Dios en este mundo sino la iglesia. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O en palabras de Pablo allí en 1 de Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En qué forma fue manifestado Dios? En la persona de Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Iglesia, yo te digo hoy, nosotros también tenemos que poder pararnos en pie y decirle al mundo, el que nos ha visto a nosotros, ha visto a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense cómo la revelación que el mundo estaba recibiendo de Jesucristo por los discípulos, por la iglesia, por nosotros. ¿Qué imagen tiene el mundo de Jesucristo? Es conforme a la imagen que le demos nosotros, mi hermano. Y dice la palabra, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mi hermano, usted dice, ¿se puede decir al Señor, Señor, ayuda? Creo, ayuda mi incredulidad. Mi hermano, si la incredulidad es pecado, yo no le puedo decir, Señor, ayúdame a pecar. Creo, ayuda mi incredulidad. No, yo no puedo decirle a Dios, ayuda mi incredulidad. Yo me tengo que arrepentir del pecado y le voy a explicar por qué. Y dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Absolutamente todo. Yo no sé qué cosa te ha acontecido, qué cosa temes, pero el Señor te dice, al que cree, todo le es posible. Esto no es cuento, esto no es mentira, es palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible. Y entonces dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mi hermano, acá es un texto muchas veces mal entendido, mal interpretado. Porque nosotros, ¿quién no cometió el error de pensar que Jesús estaba diciendo este género, o sea, este tipo de demonios, con nada puede salir sino con oración y ayuno? Entonces quiere decir que hay ciertos demonios que para poderlos echar fuera tenemos que ayunar y orar. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor Jesucristo mismo dice, no lo dijeron los discípulos, no lo dijo un profeta, lo dijo el Señor Jesucristo, que es la última y gran revelación de Dios al mundo. Y dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El ayuno y la oración no son condiciones para echar fuera demonios. Entonces, pero hermano, ahí dice este género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Yo les había dicho, prestaran atención cuando Jesús le habla y le dice en el verso 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Generación incrédula. Y acá dice, este género con nada puede salir. Esa palabra generación, la palabra en griego es geneas. Y en la palabra género, la palabra es genos. Geneas es el plural de genos. ¿Me van siguiendo? Mi hermano lo que está hablando, habla Jesús, generación, ¿qué cosa? Incrédula. Ese es el gran problema, no eran los demonios. Porque dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Si yo creo, mi hermano, echar fuera demonios va a ser posible. Liberar a la gente va a ser posible. El gran problema no son la categoría del demonio. El gran problema es la incredulidad de mi corazón. ¿Y por qué dice la Biblia? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que era la oración y el ayuno? La oración y el ayuno era arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el pesar, el dolor por haber ofendido a Dios. Mi hermano, cuando yo soy incrédulo, que no creo a Dios, no puedo creerle a Dios, no puedo dar crédito a lo que Dios dice. Estoy pecando, le estoy faltando el respeto a Dios. Por eso me tengo que arrepentir. Y la manera de salir del pecado, recuerda, la incredulidad es pecado. Y la manera de salir del pecado es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mi hermano, dice, es con ayuno. Allí cuando yo ayunaba. O sea, mi hermano, a veces decimos, no, vamos a proclamar ayuno para conseguir la victoria. No, el ayuno en primer lugar es para volvernos a Dios, mi hermano. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y ayunare. Arrepentirnos, ayunar es la señal del arrepentimiento. Y volvernos a Dios de corazón. Y ahí dice, sí, sale este género. Gloria al nombre del Señor. Vamos a parar acá por esta noche, mi hermanos. La palabra de Dios es rica y abundante. Y quiero darles gracias, Señor, a ustedes por esta oportunidad que me dan de ministrar en el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, les invito. Ya el jueves que viene ya va a ser el día 25. Todos ustedes van a estar de fiesta con la familia. Nosotros no vamos a transmitir el jueves que viene. Vamos a ver, vamos a orar si Él permite que lo hagamos el viernes. Ya tenemos que ver cómo va a ir la cosa, cómo determina el Señor. Por eso, mis hermanos, quiero darle gracias por esta noche y bendiciones para todos. Amén.